Yo estoy en Melipilla, esto es como un campo familiar donde está esta casa que yo como que me empecé a hacer cargo y donde me hice mi taller. Entonces como mi lugar desde hace 10 años, pero también vivo la mitad del tiempo en Santiago. Voy ahí, qué sé yo, a sociabilizar más que nada. Y a reuniones y todo, pero ahora ya con el Zoom quizás ya voy a ir menos. Pero claro, bueno, eso por un lado. Por lo tanto, mi vida no cambió mucho en el sentido de que siempre he estado muy encerrada acá en el campo. La parte de la sociabilización cambió más. Por lo tanto, podría decir que soy bastante privilegiada. También estoy muy consciente de que para mucha gente ha sido muy difícil en aspectos económicos, sociales, e incluso íntimos. Y eso trato de estar como lo más informada y hablar mucho con mis amigos y cosas así. Pero personalmente estoy bien. Por otro lado, lo que sí, que los muchos proyectos de arte como un poco se cayeron, entonces como que se dio un tiempo medio como muerto, que es como que empecé como a crear como para la nada, porque las exposiciones todo está como dando vueltas, y eso genera un poco de ansiedad, pero también si le agarráis el ritmo puede ser algo positivo. Y en términos como lo de la reflexión, sobre todo del coronavirus, porque lo del estallido creo que ya se ha dicho como bastante, pero a mí personalmente en relación a mi trabajo, es como esta noción de tomar conciencia del cuerpo, del espacio que hay entre los cuerpos, de cómo los virus se transmiten, es como esa cosa material de nuestras relaciones. O sea, uno nunca, antes uno llegaba y se abrazaba, ahora esa noción de abrazo, no abrazo, porque quizá esta persona o yo le voy a pegar algo o tú, hace que uno como que tome conciencia de las implicancias del cuerpo como ente transmisor de cosas y todo lo que eso significa en términos de vigilancia, de seguridad, de conciencia, de que uno es un arma, el otro es otra arma, eso es infinito. De manera bastante como ingenua, me gustó el carbón porque me interesaba el color negro, me interesaba que tuviera alguna historia y estaba toda la historia del carbón de Lota, el carbón en Londres, en China, en todos los países. Entonces como que encontré que era como que si fuera directora de cine algo, pues encontrara un buen personaje como para hacer algo con él. Entonces, eso fue como de primera parte, como una cosa más de enamoramiento del material. Pero claro, después con las cosas que me siguieron interesando y con lo propio que fui haciendo con carbón, me di cuenta que los materiales tienen su propia autonomía, su propio uso, su propia durabilidad, sus propias vetas que se quiebran. Y eso lo encontré muy interesante porque no era uno usando el poder sobre ellos, sino que ellos también te decían, no, pues y se quiebran, qué sé yo. Y de ahí, claro, donde me fui como entrando un poco más hacia los otros minerales, hacia más la química y eso, pero porque generalmente muchas veces en las artes visuales como que los escultores, los materiales están acá y la tecnología está acá y lo inteligente está acá y los materiales, el escultor así que vive en la montaña y lo que yo creo que los materiales en el fondo no son los minerales y todo, no son una cosa que está allá en el norte o en el sur, sino que algo que está en nuestro cuerpo, que no sé, que está Sokimich, que financia las campañas, los políticos, o sea, está todo metido, todo entramado. Y eso es lo que me interesa, que ellos como que den la idea y uno se ponga un poco más al servicio, más que yo con una idea muy propia y que yo las use a mi favor. Bueno, generalmente esas dos cosas se van turnando, pero algo así. Yo voy a seguir con mis intereses porque creo que las cosas que me interesan están acorde con todo eso, con no poner al ser humano en el centro, sino que todas las cosas que están alrededor, animales, plantas, todo eso, empiecen a ser igual de importantes y por ende esas lógicas jerárquicas de especies también uno las puede
obviamente llevar a las clases sociales, que básicamente sigue siendo el rollo principal de Chile, creo, y todo lo que tiene que ver con el extractivismo, donde una corporación es más grande que los indígenas, que, no sé, pues un pedazo de oro es más que carbón, o sea, para mí todo lo que yo hago sí tiene algo de político de manera como poética, por decirlo. No creo que cambie mucho el asunto, porque siempre me ha interesado. Lo que sí creo que se malentiende a veces el arte político con escribir algo, por ejemplo, en un cuadro y muy bien enmarcado y todo eso, y como que el contenido es lo político. Para mí eso se cae de ser político porque está perfectamente enmarcado y tiene una noción material para atraer posibles ventas y cosas así. Entonces, creo que son las decisiones formales lo que arman lo político, más que incluso lo que dice el contenido. Son las formas, cómo están dispuestas, la jerarquía, el grado de dárselo fácil o no al espectador, hacer triquiñuelas de impacto, de espectáculo y todas esas cosas. El 2011 yo hice como, para mí que fue una muestra como muy bisagra de mi trabajo, porque como que sobre todo era una lámpara de lágrima de carbón y un espejo de carbón, sobre todo por el espejo. La lámpara yo la veo como que agarró cosas anteriores, que era como hacer este contrapunto de material como bastardo, como el carbón, en relación al diamante, que tiene unas lágrimas así, que es como que el diamante y el carbón son como hermanos y un átomo los separa para hacer como el más deseado con el más bastardo o que sirve y que todos quieren sacar las termoeléctricas. Y por eso se llegó a esta lámpara. Y por el otro lado, dije, ¿con qué voy a acompañar esta lámpara? Y eso fue para mí como, así como un orgasmo de conexión, así como, porque llegué y estaba tirando mucho polvo, puliendo las piezas y todo de carbón, y llegué a una máquina al agua, que quiere decir que es como una sierra donde yo paso la piedra y la corta al agua, entonces no tira polvo. Y cuando hice eso, yo corté la piedra y al ser negra, me reflejé. Entonces yo dije, oye, qué entretenido. O sea, yo estaba en la onda de la lámpara, de los pañuelos, como esta cosa como más conceptual en el sentido más burda también, como blanco y negro, más binaria. Entonces le conversé con un amigo y le dije, oye, ¿cachai? Que como que uno se refleja. Y me dijo, oye, pero si en el precolombino hay espejos de carbón chiquititos que lo usaron los chaviles. Entonces, para mí debe ser lo mismo que para un científico, no digo una gran vacuna, porque esto no sirve para nada, pero lo mío digo, pero alguna cosita que se redondea cuando uno hace una tesis teórica, o sea, que encuentra dos autores que hablaron de lo mismo. Para mí eso fue muy increíble porque ahí yo hice el espejo grande y se me abrió el tema que fue como el carbón es. Yo partí pensando en una zapatilla Nike y llegué a este espejo por un asunto técnico y a la vez conceptual, histórico, de tener algunas referencias. Y como que yo dije, este es el método que quiero, lo que pasa es que esas cosas, esas coincidencias no pasan todo el día. Y ahí, claro, ya se abre para otro lado, lo precolombino, eh, se abre como a un lado, o sea, hacia la magia, hacia la alquimia. Entonces, como que un poco mi metodillo es como que va entre algo técnico a una teoría y a veces de la teoría a lo técnico y así me llevo. Porque yo dije que no me gusta teorizar y pero en efecto también me gusta leer mucho y entender bastante lo que hago, pero lo que sí trato como de traspasar la importancia de este tipo de soluciones. O sea, de esto de la máquina, por ejemplo, y de por ahí se llega al concepto y el concepto a la técnica, sí. Cuando salió lo del espejo, yo dije, esto también tiene que ver con alquimia. Hay un cuento de Lugones que habla de un espejo negro, y como que llegué a la alquimia, entre comillas, por casualidad, y después más adelante, por otras razones, hice una ouija,
y después más adelante llegué a la tabla periódica, pero en el fondo, en el minuto yo no lo tengo claro, y cuando miro hacia atrás, como que se puede hacer una narración. Entonces, hay una cosa como que uno fuera el psicólogo a hacer arte, porque como que uno le sale una cosa de un detalle y después se acuerda de otra cosa y finalmente uno arma la narración de que en verdad con tu papá no sé qué rollo había. Entonces, lo que me di cuenta que me interesaba la alquimia, como esta cosa de transmutar los materiales. La alquimia tiene que ver viene de la Edad Media, incluso antes, de buscar la manera de hacer oro. Y habían varias maneras. Que eso, habían varios talleres que se transformó después en la química. Entonces, de cierta manera, lo del carbón era como conceptualmente transformar algo bien penca en algo suntuoso, de arte, bonito. Después todo lo esto de la alquimia, de que uno se ve reflejado en negro, después con otros trabajos que hice para llegar finalmente a que sí, me interesan los elementos químicos, pero la alquimia es lo que antecede a la química. De hecho, de ahí viene pues, alquimia. Sí. El otro día estábamos hablando con unos amigos, entonces estábamos hablando de amor, que típico uno habla mucho. Entonces, como que yo le decía, es que yo creo que no hay nada mágico en ese sentido. Obviamente que cuando tú haces como este enganche, que sería como el enamoramiento, hay algo mágico porque uno es consciente, pero en el fondo lo que hablábamos que son una mezcla de serotonina, endorfinas, que duran tanto tiempo, que después se pasa a la oxitocina. Entonces como que todo lo que encuentro fascinante es que no por ser mágico dejan de ser sorprendentes las cosas. Pero lo que sí es que, o sea, para mí la ouija y hacer sulfato de cobre tiene los mismos desafíos técnicos. Y que me imagino que si uno ve científicamente cómo funciona una ouija, deben haber cosas de presión, qué sé yo, de la psicología del que la hace, las ganas que resulte. Entonces, como esa fina cosa entre ciencia y esoterismo siempre han estado muy acompañados, o sea, los descubrimientos científicos siempre han habido mucho azar, gente curiosa, creo que están mucho más mezclados ese tipo de cosas, la alquimia con la química y todo eso. Sobre el color negro fue una anécdota, porque yo estaba haciendo como unas maquetitas con comida, con carne y todo, y siempre quería como hacer algo en negro, y no encontraba el material, porque mi regla era que sea un material que uno diga, ah, es carne, y también diga, ah, es una capa de la Caperucita Roja, por decir una tontera. Y nunca llegaba a nada negro que yo podía decir, ah, es, no sé, aceituna y zapatito. Eso es lo más lejos que pude llegar. Claro, y ahí llegué al carbón porque lo encontraba como que era un contraste con el mármol, blanco y negro, pero para ser sincera, así como un rollo más profundo con el color negro no tengo, es como más bien utilitario, y que claro, con el espejo alcanza ahí el color negro, claro, ahí pasa a ser importante. Pero a veces ha sido importante, a veces menos, al momento de encontrarlo sí, después yo estaba pensando en otra cosa y después con el espejo volvió a ser importante, pero claro, no es como algo central totalmente. A ver, el 2018 hice un mural en la Sala de Arte Público Siqueiros en Ciudad de México. Yo venía como que se me fue en esta como especie de terapia psicológica que yo veo que es el proceso creativo. Me fui dando cuenta que trabajé con carbón, con pirita, que es azufre y hierro, con carbonato de litio, con sulfato de cobre, con potasio, con azufre y hierro. Ya, esta cuestión está básicamente, son puros elementos de la tabla periódica, unos más puros que otros. Entonces, eso era o sea, como dije, encuentro que es un buen momento de hacer esta tabla y creo que es bacán hacerla en un mural, porque México es como la cuna de los murales
¿y qué puedo hacer en esta ciudad que sea algo mini entretenido? Entonces dije, ya, el mural, o sea, la tabla tiene esto como de didáctico que pasa el niñito y dice, no sé, C de carbono, qué sé yo. Y a eso es lo que, para darle como la vuelta, le puse los logos de las empresas mineras. Busqué muchos de México, muchos de Latinoamérica, bueno, pero el litio de Gesokimich. Entonces, como muy colorinche y uno como que entre que identifica la tabla, identifica los logos. Entonces, es muy entretenida, la gente se quedaba mucho rato viéndola. Entonces, creo que está bien, pero a mí me sirvió mucho como para hacer este mapa de lo que he hecho y de lo que quiero seguir haciendo, que es trabajando con esos elementos, ya sea en objetos y en videos, cortometrajes, incluso películas, sí. Es como, acá está, este es mi tablero para jugar. Siempre me ha llamado mucho la atención el litio por como lo importante que es en muchos aspectos. Está todo lo de Sokimich, de Pinochet, Celerú, que se usa para las baterías y todo eso, pero a mí lo que me vuela la cabeza es que sirve para estabilizar el trastorno bipolar. Y eso yo lo encontré tremendo, o sea, pensar en que eso que se encuentra en el norte, de que se lo están peleando los chinos con los australianos y los chilenos y los bolivianos y todo, también tú te lo tomas y te estabiliza y te hace cambiar tu subjetividad de las cosas, alucinante. Y ahí, claro, empecé a hacer unas cosas con batería, empecé a hacer unos cristales, porque cada cosa tiene su afán, como dice, y el litio no es una roca como el carbón, vienen como en polvo, entonces para solidificarla y no parezca cocaína o polvo talco, tienes que hacer otra movida, cada cosa tiene su mundo. Y ahí hay el paralelo que a mí me gusta, pero mucho, mucho el cine, y dije, ya voy a hacer un video en torno al litio, y ahí me fui a salir de Uyuni con un equipo. Tenía como un guión, pero creo que no resultó, y finalmente como que lo cerré con un poema de Rodrigo Lira que se llama Testimonio de Circunstancias, con extractos, que lo que me gustó mucho de ese poema desde siempre, está en el colegio, no sé, porque a mi hermano le gusta la poesía y lo leí muy chica, y que graficaba muy bien los cambios de ánimo, pero sin clichés, sino que describía colores, describía movimientos, que era como pegarse contra el pavimento, uno al tiro como que conectaba, o cuando estaba bien era bueno y ayudaba, o sea, como que lo encontré increíble. Y, y finalmente lo cerré así. Pero eso fue más o menos la lógica de ese video, o sea, el contexto de ese video. Sí. Creo que todo como lo que hemos hablado como que tiene un poco relación con eso, o sea, las cosas que no se ven es muy difícil empatizar. Si un adolescente de la DESA nunca ha bajado, o sea, no, es imposible empatizar. O sea, como dice Maturana y todo eso, que para tú aprender algo te tienes que emocionar. Si tú no lo conoces, no te va a emocionar. Por lo tanto, no va a tener ni una conciencia de aquello. Y es lo mismo que creo que pasa con las enfermedades mentales. O sea, si no me equivoco, el suicidio es la segunda causa de muerte en Chile entre los 19 y los 35, así una cosa brutal. La primera son accidentes. Bueno, siempre me ha interesado por razones personales y en general, porque cómo muestras la depresión, cómo muestras eh, la angustia, o sea, y está demostrado que la depresión en el cerebro, como que la parte frontal se achica cuando es brutal, o sea, hay cambios adentro químicos que existen, ya no es, oye, tira para arriba, vamos a tomarnos una chela, ¿cachai? Y fue muy heavy porque en el video del litio como que yo quería mostrar un poco eso y nunca lo pude hacer. Tuve que recurrir al poema, o sea, porque yo quería hacer algo medio complicado, que era mostrar el paisaje con la persona, entonces los paisajes son planos abiertos y las personas son planos cerrados, y como a la vez un corto, entonces como que se me enredó,
pero porque caché que básicamente era muy difícil, sin caer en una persona llorando, en una persona en un puente. Entonces, cualquier cosa que no se pueda mostrar es compleja y es muy difícil enganchar con algo que no puedes ver y no puedes sentir. Por lo tanto, claro, obviamente que las enfermedades mentales van a dar menos presupuesto, las van a pescar menos, porque es personas que están caminando, produciendo, yendo al trabajo. Funcionan, entre comillas. Ahora, como estoy preparando una exposición en Buenos Aires, en la Galería Revolver, estoy bien específicamente solucionando problemas muy técnicos de otras maneras de mostrar el cuerpo con estos minerales. Estoy haciendo varios ensayos de unas máscaras que quiero hacer unas cosas. Y lo que estoy haciendo como conceptualmente en el computador es escribiendo el guión del próximo corto de la tabla periódica. El primero fue litio, que le puse solo tendrás piedra. Este va a ser, que se llama fe, que fe es hierro. Entonces el hierro está en la sangre, bueno, en toda la infraestructura y en Marte. Entonces estoy investigando sobre esas tres cosas, puentes, todo lo que tiene que ver la sangre, la leucemia y todo eso, y un poco Marte. Yo parto de esta idea y al final quizá haga una persona, un vampiro, no tengo idea, pero ando por ahí investigando y viendo mucha película, sí, sí, no de Netflix, ojalá, sí. Pero creo que ya están más o menos los intereses míos, van a haber intereses más específicos a veces, cómo mostrar las cosas, o sea, no sé, los materiales inmateriales creo que son interesantes. Estaba investigando sobre la oxitocina, que es como la droga del amor, cómo materializarla, cómo verla, como todas estas cosas, porque se dejan tan al azar, y que en el fondo existen. Es decir, en los modos de producción, el taller es mucho más solitario, uno tiene ayudantes, que entonces como que es una cosa más jerárquica, donde uno tiene una idea y ellos la llevan a cabo. Yo cuando hice lo del litio trabajé con un equipo bien profesional de cine, y cada uno tenía su lugar, entonces el modo como de producción es diferente, pero lo que sí que básicamente se relacionan en que siguen siendo soluciones técnicas. Y lo que a mí me entretiene mucho de ver, que tienen en común, es como los que hacen cuchufleta, pues, o sea, como que el cineasta sí que hace como, le pone una música, un piano así, como para morirse de pena, uno dice, ya, este chanta me quiere hacer llorar. Y lo mismo puede pasar con la arte visual y con la música, y con todas las artes, como ver cómo te están tratando de emocionar, todas esas manipulaciones, y claro, y cuando hay cineastas que no lo hacen, ahí uno le encanta, o artistas que no lo hacen y ahí uno le encanta. Yo creo que las artes se relacionan mucho más de lo que aparentemente se cree. Yo tengo amigos de varias áreas y al final los métodos, aunque son diferentes como de la producción en sí, se persigue lo mismo, de no manipular, de ser como lo más coherente posible, no ser oportunista a veces con los temas, y creo que eso lo cruza todo, o sea, todas las áreas pelan al que se va a hacer famoso con una obra de teatro, a Hollywood, con un tema sobre Pinochet y lo trans, no sé, lo mismo, y eso pasa en la Bienal de Venecia, pasa todo, o sea, yo creo que está súper unido todas las cosas. Por lo mismo, personalmente, hacer un corto o algo, se necesitan conocimientos técnicos, obviamente, y por eso hay que rodearse bien y también estudiarlo un poco, y creo que se puedan hacer esos desplazamientos sin tanto temor. Sí. Bueno, muchas gracias ArteV y ojo con el arte. Chao.